Bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica, bienvenidos al programa en el que les contamos, repasamos y analizamos todo lo que está pasando en el tablero geopolítico, pendientes de las amenazas de Trump a Europa. Enseguida vamos a contarles en qué consiste el bazooka de la Unión Europea, vamos a mirar a todo lo que está sucediendo en torno a Groenlandia y por supuesto vamos a poner el foco también en Oriente Medio, en estas amenazas de Estados Unidos sobre Irán, pero antes vamos a empezar con últimas horas. Vamos a contarles que precisamente Estados Unidos ha iniciado el reposicionamiento estratégico del portaaviones nuclear US Abraham Lincoln, que se encuentra en tránsito desde el mar de China meridional hacia Oriente Medio. Es lo que apunta información de seguimiento naval. La nave atraviesa actualmente el estrecho de Malaca con destino al mar Arábigo, donde su llegada está prevista para el próximo 25 de enero. El US Abraham Lincoln es uno de los portaaviones más grandes y avanzados de la Marina de los Estados Unidos. A bordo viajan más de 5.000 marineros y oficiales, lo que convierte al buque en una auténtica ciudad flotante con capacidad para sostener operaciones militares complejas durante largos periodos. Propulsados por reactores nucleares, este portaaviones puede operar durante más de 2 décadas sin necesidad de repostar combustible, lo que le otorga una autonomía excepcional y una gran flexibilidad estratégica. Además, está diseñado para desplegar decenas de aeronaves de combate, vigilancia y apoyo, convirtiéndose en una plataforma clave de proyección de poder naval y aéreo. El movimiento de este US Abraham Lincoln se produce en un contexto de creciente tensión en Oriente Medio, con Estados Unidos que incrementa su presencia militar en las últimas semanas. Los expertos interpretan este traslado como una señal de disuasión y un refuerzo de la capacidad de respuesta rápida de Washington ante posibles escenarios de escalada regional. Aunque el Pentágono no ha detallado la misión específica de este portaaviones, su desplazamiento desde Asia hacia el Golfo subraya la prioridad estratégica que la región ha adquirido en la planificación militar de Estados Unidos, incluso a costa de redistribuir activos clave desde el Indo-Pacífico. Mientras tanto, Donald Trump señalaba este lunes en una carta al primer ministro noruego Jonas Gahr Støre que después de que Noruega no le concediera el Nobel de la Paz ya no siente la obligación de pensar únicamente en la paz. Decía: querido Jonas, teniendo en cuenta que tu país decidió no concederme el premio Nobel de la Paz por haber parado 8 guerras, ya no siento la obligación de pensar únicamente en la paz, aunque siempre será predominante, sino que ahora puedo pensar en lo que es bueno y apropiado para Estados Unidos. El líder republicano vinculaba la amenaza de Estados Unidos sobre Groenlandia a no haber conseguido esta distinción. Decía: Dinamarca no es capaz de proteger ese territorio frente a Rusia o a China. Mientras Trump amenaza a Europa, altos funcionarios europeos califican como loca y demente la intención de Trump de adquirir Groenlandia, un territorio soberano de Dinamarca. Dicen que es un ataque no provocado contra aliados. Diplomáticos bajo anonimato afirmaban que tras la llegada de Trump al poder, Washington ha dejado de ser un socio comercial fiable a un aliado de seguridad predecible. Piden una transición ordenada y coordinada. Decían: creo que se percibe como ir demasiado lejos. Ha criticado a Europa por su debilidad frente a Trump. Hay algo de cierto en ello, pero hay límites. Las capitales europeas barajan represalias comerciales y preparan escenarios de ruptura a largo plazo que podrían reconfigurar Occidente y sobre todo asestar un golpe letal a la OTAN. Y mientras tanto les contamos que Trump ha ampliado su propuesta de crear la Junta de Paz para Gaza para convertirla en un organismo global de resolución de conflictos que asumiría el papel de las Naciones Unidas, cobrando $1.000 millones por un puesto permanente. Es lo que apunta a un estatuto enviado a los posibles miembros. El estatuto, que no menciona a Gaza ni tampoco a la ONU, describe un organismo internacional ágil y eficaz para la consolidación de la paz, presidido por Donald Trump. Argumenta que los enfoques actuales fomentan una dependencia perpetua. Os informaba que, por ejemplo, el presidente ruso Vladimir Putin ha sido cuestionado sobre si quiere o no tener un asiento en esta Junta de Paz de Donald Trump. Se habla también de Ursula von der Leyen y hace apenas minutos les contábamos que Trump ha invitado también a Bielorrusia. Pendientes de la Junta de Paz de Trump, mirando esta guerra total ya entre Estados Unidos y Europa, pendientes también de Oriente Medio. Vamos a analizar todas estas cuestiones y mucho más de la mano de los mejores expertos. Hoy tenemos a Carlos Rucauf, analista político internacional. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Encantados de tenerlo por aquí. Tenemos también a Cristian Lamesa, analista internacional. ¿Qué tal, Cristian? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Sergio. Encantado de estar una vez más en Negocios Televisión con vos y con los colegas. Y por último vamos a presentar a Carlos Mamani, analista internacional. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Sí, enseguida vamos a... Buenas tardes, Sergio, y por supuesto siempre encantado de contribuir con este espacio tan plural, tan diverso que es.
Bueno, pues ahí tenemos a Carlos Mamani en un día, bueno, marcado por estas amenazas de Trump a Europa. Carlos Rucauf, si te parece, empezamos contigo. ¿Cómo ves estas amenazas de Trump y sobre todo esta guerra frontal, esta guerra total con la OTAN? Creo que es un plan perfectamente orquestado por el Pentágono que tiene una larga trayectoria. Piensen que Trump todavía no cumplió el primer año de gobierno. Y está muy claro que esto último que vimos en noviembre, el Consejo de Seguridad, la resolución por Gaza, que ahora tiene como cría esta especie de ONU paralela, esa resolución en el Consejo de Seguridad no fue vetada ni por China ni por Rusia. Cuando vos ves lo que ocurrió en Venezuela, no apareció nunca una escuadrilla de F-35 del lado de los MiG-35 rusos en Maiquetía, ni se movieron los barcos chinos. El mundo para mí se está reconfigurando y Europa quedó afuera. Lamentablemente, la querida Europa queda afuera de esta planificación que tiene como eje a las dos superpotencias, China y Estados Unidos, porque en mi opinión ya Rusia no es una superpotencia, es una especie de estación de servicio con armas nucleares, peligrosa por supuesto, pero que por ejemplo Trump invite ahora a Putin y a Lukashenko a esa nueva ONU, está demostrando que hay un plan preconcebido. Bueno, hay un análisis muy interesante en Financial Times sobre lo que se está pergeñando y escribe Estados Unidos, porque no es que Estados Unidos no está contando lo que va a hacer, está contando que se va a quedar con lo que se tiene que quedar de acuerdo a su decisión estratégica. Y cuando vos vas y ves que el Ártico ahora lo ha incluido en América, porque en definitiva cuando hay América para los americanos, ¿no? Con corolario Trump, era incluido también el Ártico, y la discusión sobre el Ártico estaba en los papeles del Pentágono hace 5 años con los mismos argumentos que dio ayer Trump, es decir, un avance ruso, en realidad un avance ruso donde estaban montados los chinos en el Ártico con una diferencia esencial respecto a la estructura norteamericana en materia aeronaval, en una zona clave porque está muy cerca de Estados Unidos. Todo esto yo creo que se veía venir y que hay una especie de sensación mía, por lo menos, de que Europa ve como que esto no puede estar ocurriendo, pero ocurre. Bueno, pues desde luego que está ocurriendo. El problema ahora, o quizás la pregunta es cómo va a afrontarse, ¿no? Te quiero preguntar también por ello, Cristian, ¿cómo ves estas amenazas de Trump a Europa, amenazando con aranceles del 10% que pueden llegar al 25% y sobre todo pues con lo que ya parece una decisión, ¿no? Lo que parece una realidad, es que Estados Unidos va a quedarse con Groenlandia, quiera o no quiera Europa? Sí, Europa, yo en ese sentido, coincidiendo con lo que decía el doctor Rucauf, quedó en la irrelevancia más absoluta. Esto es un hecho y esto no es casual, es merced a las propias políticas europeas que desde hace 80 años eligieron hacer seguidismo del matón del barrio, o sea, los Estados Unidos, a través de la Guerra Fría, en todos esos periodos, y bueno, eso los ha sumido en la irrelevancia. Incluso esto de este mensaje por el tema del premio Nobel, ¿no? Esto de que va a dejar de darle tanta importancia a la paz, y es casi de ficción, ¿no? Esa frase, parece un villano de película, pero en realidad es una amenaza velada que le envía a Europa diciéndole que por los intereses de Estados Unidos va a hacer lo que tenga que hacer, incluida la guerra si hace falta. Me parece que en ese sentido los europeos no tienen a dónde ir, ya están sumidos en esa irrelevancia. Y acá hay algo que se da que es paradójico, me parece interesante analizarlo, porque muchas veces la figura de Donald Trump se la simplifica demasiado, y si bien es un personaje muy pintoresco, no le quita complejidad psicológica. Y Donald Trump, aparte, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, Sergio, desprecia profundamente a estos europeos, a estas élites políticas globalistas. Siento un profundo desprecio hace poco, que ya está bastante claro el papel, cómo están distribuidas las tareas, Marco Rubio con el tema del hemisferio occidental y Vance en las charlas con Europa. Y incluso han habido
europeos que han dicho, azorados, este hombre nos odia, sí, la verdad es que tienen un desprecio profundo a aquello en lo que se ha convertido Europa, que está escrito en la Estrategia de Seguridad Nacional, publicada hace algunas semanas atrás. Y esto, paradójicamente, tiene dos vertientes Trump. No es nada ideológico, a mi modo de ver, es un pragmático, un realista, un hombre de negocios que va a hacer negocios con quien necesite hacerlo, y el caso de Venezuela lo deja bastante claro, pero al mismo tiempo es muy ideológico, aunque parezca contradictorio, pero es ideológico respecto de otro tema, del globalismo. Entonces en eso él no da concesiones, más allá de que pueden haber cuestiones momentáneas en las cuales pareció acercarse a Starmer, a quien desprecia profundamente, y hay palabras de J.D. Vance en ese aspecto, vertidas en Múnich el año pasado. Y yo creo que en ese sentido, y con esto cierro, la invitación a Alexander Lukashenko, al presidente Putin, para formar parte de esta mesa para la paz, también marca de quién está más cerca, porque paradójicamente, y esto colisiona un poco con la idea de Rusia como una gran gasolinera con armas nucleares, hoy Rusia no solo que es bastante más que eso, sino que incluso, si se me permite, en un sentido para una gran mayoría global, se ha convertido en una especie de faro moral frente a una Europa decadente, con valores totalmente pervertidos. Entonces, en ese sentido, me parece que también está la delimitación en quiénes van a estar sentados a la mesa de decisión, que sin duda, ya lo hemos hablado en otras oportunidades, sin duda es Rusia, India, China y los Estados Unidos. Bueno, pues un momento clave para Estados Unidos, un momento crítico sobre todo para Europa, con estas amenazas de Trump, sobre todo a los países que ya han enviado tropas a Groenlandia. Carlos, te quiero preguntar por esto, ¿qué te parecen estas amenazas de Trump y sobre todo la sensación de que está llegando a otro nivel? Carlos Mamani. Sí, efectivamente, desde Europa ciertos líderes han comentado que es una actitud demencial, ¿no? Pero bueno, demencial, muy en consonancia con los contertulios. Demencial es haber creído que Europa, por parte de Europa, pensar que toda la vida esa idea de confort estratégico que le generó tras la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos, tras su territorio en Europa, iba a ser para siempre, ¿no? Per secula seculorum. Pero bueno, en la realidad del siglo XXI que estamos atravesando, los intereses nacionales regresan después de esa resaca globalista que nos decía que todos somos lindos, iguales, que el comercio lo va a solucionar todo, vendan todo, compren todo. Eso se terminó. Ahora la cruda realidad del poder retorna a la escena internacional. El derecho internacional prácticamente ha sido herido de muerte, completamente desmantelado, principalmente por Estados Unidos, que se convierte actualmente en el promotor justamente más destacado en ese desmantelamiento, superando en el intento a potencias revisionistas como la propia Rusia, la propia China. Entonces lo que estamos viendo actualmente en Groenlandia no es para menos, ¿no? O sea, es la lógica de toda esta secuencia de hechos donde errores estratégicos por parte de Europa están conllevando. O sea, no es una novedad exactamente así como se la quiere plantear, era lo lógico, lo consecuente. Ahora, ¿por qué Estados Unidos está empecinado? Bueno, como mencionaban por ahí, su estrategia de seguridad nacional ve a Europa como un espacio dentro también de lo que es el hemisferio occidental, de ahí que se hable de la doctrina Monroe 2.0, o sea, ampliada, ya no solamente el continente americano como otrora de manera clásica lo fue, sino también en un sentido, digamos, maximalista, o sea, todo lo que es el hemisferio occidental, que incluye, por supuesto, y lo que es en este caso Groenlandia, ¿no? Que es un territorio prácticamente deshabitado y sobre todo sin capacidades europeas que puedan defenderlo, ¿no? Hace un momento me enteré de que Alemania mandó retirar sus soldados. O sea, ¿qué van a hacer ese puñado de soldados contra una superpotencia militar como es Estados Unidos? Absolutamente nada. Entonces, ese territorio
tarde o temprano, yo creo que más rápido que tarde va a formar parte de la nueva estrategia, geoestrategia de Estados Unidos, porque no solamente por la cantidad de recursos importantes que tiene Groenlandia en sí, sino por la proyección de poder que le permite al Ártico, y no solamente, sino también a lo que es el espacio, ¿no? Al espacio sideral. Estamos viendo cómo es que el retorno de las prédicas, las acciones fuertes en política exterior están dando paso pues a ese tipo de liderazgo encabezado ahorita por Donald Trump dentro de Estados Unidos, y bueno, en un mundo que es cada vez más, multipolar, ¿no? Donde los grandes espacios están retomando la escena, superando a los estados-nación históricos. Y bueno, entonces en este contexto yo considero que hay mucho por analizar, mucho por ver. Veremos en qué acontece todo esto. Y para ir cerrando, se me olvidaba, con respecto a este asunto de la paz, la mesa de negociación que estás haciendo paralelamente Naciones Unidas, que está proponiendo Donald Trump, donde tiene que pagar $1.000 millones por país. Eso me parece también que es un nuevo formato, ¿no? O sea, el multilateralismo universalista onusiano está dando paso a un multilateralismo de membresía, ¿no? Donde se tiene que pagar y también alinearse a ciertas ideas que está propulsando la administración Trump. Bueno, pues un Trump que desde luego está cambiando el mundo, que mañana, por cierto, va a hacer su primer año en el cargo. Ya lo sabemos que habrá programación especial durante todo el día en Negocios Televisión y que, bueno, sobre todo está reordenando el orden mundial, ¿no? Estamos hablando mucho de Trump y de estas amenazas a Europa. Hoy hemos visto a algunos líderes europeos, por ejemplo, hemos visto ya a Merz y a Starmer, bueno, pues intentar de alguna forma plantar cara a Donald Trump. Se habla de algo así como una especie de bazooka, un arma nuclear económica. Carlos, te quiero preguntar por esto. Están hablando mucho de una herramienta anticoerción, ¿no? Europa intenta plantar cara a Donald Trump. Carlos Rucauf, ¿estamos a tiempo? ¿Puede hacer algo Europa para amenazar o para de alguna forma frenar a Donald Trump? Absolutamente no, desde el punto de vista militar. Claramente lo que Estados Unidos le está planteando a Europa es: cambien sus líderes. Con otros líderes hablo. Esto es un tema muy importante entenderlo. Cuando Trump se refiere a la Europa decadente que está perdiendo la civilización frente al islamismo, lo que está diciendo es: yo no tengo problema con Italia, mi problema es con este premier británico, pero si lo cambian no tengo problema, mi problema es con este líder alemán, porque si lo cambian no tengo problema. Acá se citó aquella frase tan importante que dijo en su momento Vance en Múnich. Miren Múnich, ¿no? Si hay algo que tiene malos recuerdos para el mundo, es esa hermosa ciudad donde se pergeñó el desastre de la traición de la Segunda Guerra Mundial. En Múnich, Vance ya marcó en ese momento su preferencia por alternativa por Alemania. No había habido elecciones. Ya Trump en su momento planteó la decadencia del laborismo británico, ni le digo la de España y Pedro Sánchez, que bueno, pobre, es un personaje menor, pero bueno, es nada menos que el presidente de la querida España, ¿no? Y obviamente tiene una diferencia abismal con Macron y quisiera que ahí venga, digamos, el gobierno de Le Pen, si es, no de ella, ¿no? Sino de su hombre, pero yo digo, si hay otra Europa, ahí Trump sí está dispuesto a encontrar acuerdos. Hay una frontera ideológica muy profunda que está planteando todo esto, porque es cierto que no hay ideología en una parte, porque es una actitud muchas veces comercial, pero hay una ideología de fondo acá, una ideología muy, muy profunda que está en ese documento que se citó recién. Y además, ojo, cuando antes de comenzar se habló de que venía el Abraham Lincoln hacia la zona de Irán, viene a hacer la guerra. Esto es cuando estaban rodeando Venezuela. Yo discutí en varios programas de televisión porque decía: Trump está haciendo todo eso, pero no va a ir por... No, fue por Venezuela, se llevó a Maduro y se quedó con Venezuela, porque hoy Delcy Rodríguez es la mucama del día. Puede ser que después termine habiendo otro mucamo u otra mucama, no importa. Lo que puso es a la mucama del día. Lo que le dio fue $50.000 millones en petróleo. Todo lo demás que estábamos discutiendo antes, todo eso, bueno,
Ya veremos, Corina Machado, dentro de un año qué hacemos contigo, pero acá lo que se está hablando es una pelea de poder. Si lleva el portaaviones a donde lo está llevando, es para bombardear Irán, por favor, porque no lo puede bombardear desde las bases, porque si lo bombardea de las bases que están en países árabes, lo que le dijo Mohammed bin Salman, esto Sergio ya lo hemos hablado, no, por favor, porque esto me desnivela el mercado del petróleo y además, ¿qué vas a hacer vos con los países si tiene una respuesta a Irán? Ahora, todos me dicen lo siguiente, Irán no es una potencia petrolera, el problema es Hormuz, efectivamente, el problema es el 25% del crudo y del gas que sale por el estrecho de Hormuz, pero ¿quién dice que no va a acabar Trump con las bases iraníes que están pegadas al estrecho de Hormuz? Si en su momento hizo 32 horas de vuelo con los aviones para bombardear las bases de enriquecimiento de uranio, ¿por qué no puede bombardear las bases que están controlando el estrecho de Hormuz? Entonces, me parece que analizar a Trump desde una visión tradicional es un error, porque él va a seguir avanzando. Un Trump que desde luego va a seguir avanzando. Vamos a mirar rápidamente una noticia, una información de última hora que apunta a la tecnología artificial, a la inteligencia artificial. Les contamos que OpenAI apunta a lanzar su primer dispositivo en la segunda mitad de 2026. Es lo que está apuntando el jefe de políticas de la compañía, Chris Lehane, a Axios este lunes. No ha especificado nada sobre este supuesto dispositivo, pero informes anteriores sugerían que la compañía estaba desarrollando prototipos de pequeños dispositivos sin pantalla que posiblemente estarían destinados a ser usados. OpenAI, sin duda una de las empresas de moda, está a punto de lanzar un dispositivo, construyendo prototipos de dispositivos pequeños sin pantalla que pudieran usarse e interactuar con los usuarios. Sam Altman afirmaba que este dispositivo será más tranquilo que un smartphone y que los clientes se van a sorprender de su simplicidad. Lehane no ha especificado si se va a tratar de un pin, un auricular o algo completamente distinto. Pendientes de la inteligencia artificial, ahora mismo la mirada, el foco está puesto en Davos. Vamos a escuchar al secretario del Tesoro de Estados Unidos. Ahora mismo está hablando Scott Bessent, respondiendo a los líderes europeos, también a estas amenazas de Trump sobre Groenlandia. Escuchamos a Scott Bessent. Well, good to be back in Switzerland, and I think that the U.S.-Swiss relationship, after a rocky period over the past few months, is back on a very good track. What do we want to achieve? I think the message is America first does not mean America alone, and I think President Trump will be talking about this is what American leadership in the world looks like. The U.S. will be hosting the G20 next year, and I can tell you in the finance track, we are going to identify the lack of growth as the greatest threat to financial stability. So we are going to be pushing for growth, for deregulation. Great. I'll take the next question right here in the front. James, the Associated Press. Secretary, nice to see you again. Thank you for coming. Jamie, Associated Press. Could you tell us what kind of communications you've had with European Union officials since your comments yesterday to the U.S. media to avert a crisis in a new showdown and a souring of relations between the United States and the European Union? I've been traveling, so I haven't been in touch, but I spoke to President Trump, and evidently there are a lot of inbounds, and I think everyone should take the president at his word. Next, I'll take right here, Laurent with AFP. The European Union, well, two questions if I could. Can you confirm that the President's letter to Norway and then the EU might be preparing retaliatory measures for Greenland? Are you concerned about what that could mean? Yeah, I don't know anything about the president's letter to Norway, and I think it's a complete canard that the president will be doing this because of the Nobel Prize. The president is looking at Greenland as a strategic asset for the United States. We are not going to outsource our hemispheric security to anyone else. Great. I think that'll probably be the last one for today, guys. Retaliation. Last one.
I think it would be very unwise. So thank you. Great. Thanks, everybody. Escuchaban al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, que dice que es una completa tontería pensar, bueno, pues que Trump quiere anexionar Groenlandia porque no le han dado el premio Nobel de la Paz. Decía que Estados Unidos primero no significa solo Estados Unidos. En este contexto, en este clima de tensión entre Europa y Estados Unidos, bueno, pues esto es lo que decía el secretario del Tesoro. Cristian, te quiero preguntar por esto, ¿qué puede hacer Europa, ¿no? Se habla de este bazooka comercial, unos aranceles por valor de 93.000 millones de euros. Dicen en Francia que tenemos un arma nuclear económica, pero parece pues que a Donald Trump no le importa mucho, ¿no? Hablaba Carlos Rukauf de cómo le gustaría que cambiaran los líderes europeos. Prácticamente hay que pensar a qué líder europeo no ha humillado, ¿no? Por ejemplo, nos acordamos de lo que le hizo a Starmer justo cuando se firmaba el acuerdo de paz. Macron ha sido humillado en numerosas ocasiones. Hemos visto también estos saludos, ¿no?, que ya han pasado a la historia. Básicamente habría que pensar si tiene algún tipo de respeto, ¿no?, a Europa y sobre todo a sus líderes, si es que hay líderes en Europa. Antes que nada, Sergio, me tomo 10 segundos para mandarle al pueblo español a través tuyo y de esta pantalla mis condolencias y mis oraciones a las víctimas de la tragedia ferroviaria de Córdoba. Y bueno, dicho esto, yo creo que Europa no tiene ninguna herramienta ni económica ni militar para hacer frente a ninguna de las amenazas de Donald Trump. Se encuentran en la mayor impotencia. Es más, de hecho, bazooka económico lo veo difícil, arma nuclear económica, porque si no me equivoco, creo que en las relaciones comerciales entre Estados Unidos y Europa es superavitaria Europa, o sea, vende más de lo que compra. En ese caso, cualquier arancel que incremente Donald Trump va a perjudicar muchísimo más a la economía europea que a la estadounidense. Entonces, sinceramente, me parece que acá quieren blofear y no tienen ni siquiera para blofear, no tienen ni para mentir. Entonces, esa es como una trampa que se han hecho ellos mismos, porque, a ver, primero, por supuesto que estos líderes europeos se ha disfrutado y disfruta mucho humillándolos. Yo en reiteradas ocasiones marco el contraste, ¿no?, en cómo se refiere a figuras como Xi Jinping, como Vladimir Putin, incluso Kim Jong-un, el líder de Corea del Norte, con unas palabras respetuosas. Y también lo marco en varias veces, incluso en la columna que tengo semanal en una radio mexicana, incluso con la presidenta Claudia Sheinbaum, que no es una superpotencia México, si bien es el principal socio comercial de Estados Unidos, pero fíjense el contraste, cómo hablaba de Trudeau, el canadiense, que lo llamaba gobernador y hablaba del Estado 51, en cambio con Claudia Sheinbaum tiene un trato también muy respetuoso. Yo creo que los que le hablan desde una posición de igual a igual y respetuosa, esto Donald Trump lo valora. Ahora, ¿cómo se puede respetar a gente? Porque lo comentaba Carlos Mamani en su participación anterior, que habían catalogado de demencial las intenciones de Donald Trump de hacerse con Groenlandia. Ahora yo me pregunto, ¿no fue demencial que Joe Biden destruyera el Nord Stream 2 y que los europeos no dijeran nada? ¿Eso no fue demencial que destruyera la capacidad de competir industrialmente con los buenos hidrocarburos rusos a muy buen precio a través de ese gasoducto, que era una obra binacional ruso-alemana con participación suiza, si no me equivoco también? Eso no fue demencial. Cuando Joe Biden hizo que Europa se pusiera en contra de Rusia, poniéndole sanciones que terminaron lastimando la economía europea más que a la rusa. Rusia es un país que no para de crecer, siendo el más sancionado de la Tierra en una lucha existencial contra una alianza militar de 32 países y está ganando esa guerra de desgaste. Entonces, pretender destruir a Rusia, fragmentarla, como dijo Kaja Kallas hace poco, y varios líderes, entre comillas, europeos, pretendieron eso, esa balcanización de
de Rusia, Donald Trump, Joe Biden diciendo que iba a poner de rodillas a Rusia, ¿eso no era demencial? O sea, ¿eso no lo vieron como demencial los líderes europeos? A mí me parece que el problema es que cuando el matón del barrio, Estados Unidos, hace algo que a ellos les gusta, aunque sea demencial, no importa, fingen demencia y lo siguen incluso en contra de sus propios intereses. Ahora bien, en este caso, por eso yo siempre digo, yo sinceramente no me pongo a valorizar si está bien o está mal, no vengo a analizar eso. Lo que sí sé que a mí Groenlandia no me da, no digo Groenlandia, la posición de Dinamarca y de Europa en esta situación no me da ninguna pena. Es más, hasta me parece justicia poética para los europeos. Y lo que se refería a esto de cambiar, yo creo que ahí se marca algo muy claro, lo de cambiar a estos líderes europeos, porque de facto Donald Trump yo no creo que tenga un problema con Europa, sí tiene con esas élites corruptas. Fíjense que con Víctor Orbán nunca tuvo un trato desdoroso, ni muchísimo menos, y Víctor Orbán es una persona que defiende la soberanía de su país y los intereses de su pueblo. Hay una automotriz alemana, creo que Mercedes-Benz, si no me equivoco, que trasladó sus operaciones a Hungría porque ya les es inviable seguir fabricando automóviles en Alemania. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que Hungría firmó contratos a largo plazo con Rusia, desoyendo las imposiciones que quería este órgano dictatorial de la Unión Europea, que quería imponerle a Hungría, hizo caso omiso y sigue teniendo buen y barato gas ruso. ¿Y qué pasa? Tiene que trasladarse Mercedes-Benz al país húngaro. Entonces yo creo que en ese sentido, y esto tampoco pasa por partidos, pasa sí por las fuerzas soberanistas, las fuerzas políticas soberanistas. Se nombraba Alternativa por Alemania, hay otras fuerzas políticas en Europa, porque también, si no, ahí tenemos que recordar lo que dice un estimado y admirado colega que es frecuente en esta pantalla, como es Adrián Zelaya, cuando habla del Partido Único Europeo. Porque si vemos finalmente un ejemplo que para ustedes es cercano, España, el PP y el PSOE, en las cosas importantes hacen lo mismo. Son globalistas, son otanistas, van por el mismo lado. Fíjense lo que pasaba. ¿Qué línea llevaba adelante Rishi Sunak, Boris Johnson y el actual, ellos conservadores, el actual laborista Keir Starmer, la misma rusofobia, la misma locura otanista? Entonces creo que sí, finalmente para cerrar, lo que Trump evidentemente quiere es líderes europeos que trabajen por sus pueblos y no a las órdenes de George Soros, como lo hacen los actuales líderes de la mayoría de los países de Europa, y lo hacía Joe Biden. Bueno, pues pendientes de Europa está hablando de nuevo el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. Dice que una represalia europea sería muy imprudente, aludiendo, bueno, pues este arma nuclear económica, ¿no?, de la que están presumiendo funcionarios franceses. Quiero preguntarte también por esto, Carlos Mamani, ¿qué puede hacer realmente Europa para frenar, para parar a Donald Trump? Bueno, creo que bastante claro lo han dejado los contertulios. Poco o nada pueden hacer. Y en caso intenten hacerlo, imagínense si con Rusia ha sucedido lo que ha sucedido, con Estados Unidos, del cual dependen más, incluso no en la energía, claro, ¿no?, pero en otro tipo de vínculos comerciales, podría ser mucho más catastrófico, ¿no? O sea, tendría doble gravamen, ¿no?, por parte de Rusia, que ellos mismos han propiciado con sus malas decisiones, y por parte del propio Estados Unidos, ¿no? Porque, como bien decía el doctor Rukauf, eso es cierto. Europa, así como está, los líderes actuales que tiene Europa no le gustan a Donald Trump. Esa Europa de Bruselas, liberal, globalista, que ha destruido valores tradicionales, la familia, la civilización occidental, como dijo J.D. Vance en esta conferencia de Múnich el año pasado. Esa Europa no le gusta. Hay una Europa, claro, que mencionó Cristian Lamesa, como en el caso de Hungría, liderada, yo diría, esa otra Europa liderada por Hungría, por el presidente Orbán, en clave soberanista y patriótica, que por lo menos sí hay cierto trato de respeto, hay incluso, yo diría, cierta admiración mutua.
Pero lamentablemente para Europa, para la Unión Europea no es la Europa que decide, no es la Europa que toma decisiones. Las decisiones se siguen tomando en Bruselas, son una camarilla de élites tecnoplutocráticas que básicamente están haciendo negocio con la situación de Ucrania, ¿no? Y los grandes inversiones que se están haciendo actualmente en defensa, la compra de armamento y todo lo que esto implica está pasando, por supuesto, por las manos de esta gente que están asegurando su futuro inmediato, la de su familia, de sus nietos y bisnietos, en detrimento del pueblo europeo, ¿no? Entonces, así como está Europa, yo creo que sería muy lamentable si pretenden responder a Donald Trump, de hecho que no lo pueden hacer, y ya más o menos Alemania, como decimos, ¿no? Se echó para atrás, ¿no? Hace un momento lo comenté, al retirar sus tropas dentro de lo que es Groenlandia. O sea, no tienen capacidad de ninguna manera hacerle frente, ni militar, ni económica, ni financiera. Ellos han vivido bajo la bota de Estados Unidos hasta la actualidad, siguen siendo un territorio ocupado, las bases norteamericanas siguen allí. Llegaron después de la después de la Segunda Guerra Mundial también, su pretexto de desnazificación, y hasta ahora se siguen quedando. O sea, técnicamente Europa sigue siendo un territorio ocupado y a Europa le molesta algo profundamente, que Estados Unidos ahora mismo no esté de su lado, principalmente en el conflicto contra Rusia a través de Ucrania, ¿no? Básicamente. Bueno, pues pendientes de Europa y de Estados Unidos de esta disputa con Donald Trump, que bueno, tiene pinta que se va a intensificar en los próximos días, sobre todo en este foro de Davos, que va a ser uno de los puntos, uno de los focos de atención, sin duda, durante toda la semana. Otro de los focos está en Oriente Medio. La semana pasada estuvo marcada por las amenazas de Trump. El miércoles parece que estuvo a punto de apretar el gatillo, estuvo a punto de lanzar un ataque contra Irán. Empezábamos contando cómo Estados Unidos está moviendo sus portaaviones. En concreto, nosotros hablábamos del US Abraham Lincoln. Carlos Rukauf, quiero preguntarte por esto. ¿Cómo ves las amenazas en torno a Irán con un Trump que este fin de semana decía que hay que quitar del medio a Jamenei y sobre todo, bueno, pues con más filtraciones en torno a estas muertes de manifestantes en las protestas en Irán? Bueno, yo creo, como dije antes, que va a actuar militarmente Trump. Creo que además quedó un detalle que quisiera, de lo que hablaban recién los dos contertulios que son tan interesantes. Lo que más subió, y estamos en Negocios Televisión, lo que más subió en todas las bolsas europeas durante los últimos 12 meses fueron las acciones de las empresas militares, de las empresas que fabrican armamento. Entonces, cuando uno lo escucha al presidente francés hablar de la Europa nuclear, al primer ministro británico decir le vamos a dar un gran crédito a Ucrania para que se defienda, ¿de qué están hablando? Están hablando de negocios, porque no están hablando realmente de lo que habría que hablar, que es de un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia y terminar 4 años de conflicto. Ahora, volviendo a lo que me preguntabas, mi sensación es que en Medio Oriente el conflicto con Irán tiene una resolución posible pero parcial. Yo creo que ni Rusia ni China, hemos hablado cero de China hoy, y China es clave en todo esto, porque China está, como marca claramente su historia, viendo cómo los demás se pelean y no distrayéndolos, ¿no? Pero China es clave, es una superpotencia realmente muy importante, pero en el caso específico de Irán, que es un proveedor muy importante de petróleo, todo el petróleo de Irán va para China. Lo que está dispuesto China es a tolerar que se vaya Jamenei, no que venga un representante de Trump. Esto es, no que venga Reza Pahlavi a manejar el negocio petrolero iraní. Y esto es un tema que tiene mucho que ver con los otros dos protagonistas de la zona, que son, es imposible no hablar de ellos, que son Arabia Saudita, ese Mohammed bin Salman, que de ser el tipo detestado por Biden ha sido recibido como lo recibió en la Casa Blanca Donald Trump, y de Erdogan, que también tuvo muchas idas y vueltas con Estados Unidos, pero esas dos potencias son las dos potencias que balancean lo de Irán. Acuérdense que en su momento Siria era casi un protectorado iraní, ahora es Turquía con aval ruso quien controla fundamentalmente esa zona, y mientras ellos están controlando esa zona, Estados Unidos bombardea a Daesh
bombardea Al Qaeda. Es decir, las superpotencias contra el terrorismo parecen tener un punto en común. Por eso me parece que Jamenei no le preocupa a Rusia ni a China, pero sí le preocupa que eso termine en una desestabilización donde aparezca alguien que realmente sea, digamos, la Delsi de Irán, ¿no? Ya con una Delsi ya es demasiado. Ahora que aparezca, me parece a mí, ¿no? Puede estar equivocado, que aparezca el Shah, el hijo del Shah, es como too much. Vamos a ver, lo que yo tengo claro es que no van a dejar esto por la mitad, y más allá de lo que Netanyahu se queje del tema de cómo se está arreglando Gaza, al final de la historia Estados Unidos va a apoyar a Israel en todos estos conflictos. 5 reuniones de Netanyahu con Donald Trump el año pasado no son una casualidad, son una coherencia de una estructura de pensamiento militar norteamericano y estratégico. Pues Estados Unidos, que está claro, ¿no?, que está del lado de Israel, con un Trump que, bueno, sabemos que empezó este 2026 capturando a Maduro y que ahora ha puesto el foco en Jamenei. Decía este fin de semana en una entrevista con Político que es un hombre enfermo y que debe dar un paso al lado. Cristian, ¿podemos interpretar esto como una amenaza? ¿Crees que Trump puede lanzar un ataque militar, sobre todo para intentar derrocar o directamente eliminar a Jamenei? Yo por lo pronto lo iría descartando. ¿Por qué? Por lo siguiente, una guerra abierta en Oriente Medio contra Irán por parte de Estados Unidos, yo creo que abriría muchísimas ventanas bastante oscuras y peligrosas para Estados Unidos y para toda la región. Yo lo que creo que Donald Trump, y creo que ahí cometió un grave error cuando incitó a los manifestantes a seguir protestando, que ya llegaba la ayuda, eso lo hemos hablado en la última participación que tuve aquí, y yo creo que en algún sentido, con una similitud a Venezuela, lo que se buscaba era que el gobierno iraní cayera por justamente esta especie de revolución de color, que finalmente fracasó. Yo no tengo dudas que hubieron mucha participación israelí y no descarto de la CIA. Me parece que en ese sentido, no sé si Ratcliffe está logrando gobernar la CIA del todo de acuerdo a los intereses de Donald Trump. Esto evidentemente bastaba ver las imágenes, fue muy similar a lo que pasó cuando fue el derrocamiento por pocos días, pero de Chávez en Venezuela, que habían francotiradores disparando hacia las dos manifestaciones, opositora y oficialista. Algo similar se vio en el Maidán en 2014. Es algo de manual que se hace. Y como decíamos la vez pasada, yo creo que ahí el error que cometen es cuando empiezan a incendiar mezquitas. Yo creo que ahí fracasa la revolución de color porque los chiitas históricamente han sido muy tolerantes con las demás religiones, al contrario de los sunitas y más los extremistas, y en ese sentido yo creo que el pueblo iraní vio que esto no era algo que, si bien surgió espontáneamente, era algo que venía muy de afuera, y a tal punto que se pudo interceptar, siendo alertado el gobierno iraní por Turquía del ingreso de grupos armados kurdos para seguir desestabilizando Irán. Entonces yo creo que en ese sentido, en definitiva, es muy complejo el tema, no le conviene a Turquía, como se decía, por esta participación de los kurdos, que los kurdos sabemos que siempre fueron una herramienta de la CIA, de desestabilización y separatismo en estos países. Y yo creo que yo a Reza Pahlavi lo vería más como la Corina que la Delsi de Irán. Esa es mi mirada. Yo creo que más sería asemejable. Y esto de que da un paso al costado, por ahí buscaría algo más similar a lo que aconteció en Venezuela, ya que el caso de Reza Pahlavi sería cambiar el gobierno totalmente, porque no creo que fuese a ocupar el lugar del ayatolá, pero sí
sería buscar que haya un cambio de régimen dentro del régimen. Yo creo que en ese sentido también tiene que obrar con mucho cuidado, porque hay veces que en Occidente se comete el error grave de mirar las situaciones en sociedades tan complejas y países milenarios como es Irán, como es Rusia, como es China, mirarlo con ojos occidentales sin entender cómo es. Si a Jamenei lo eliminan físicamente, es un hombre mayor, es un anciano, es un clérigo, el más importante dentro del chiismo, y no harían más que convertirlo casi en un santo, martirizarlo. O sea, es lo peor que podrían hacer realmente. Es algo que yo le aconsejaría que se saque de la cabeza, especialmente Netanyahu, más que Trump. Entonces, y para cerrar, yo creo que también que hay muchos que cuestionan en las últimas semanas y meses la lealtad o la participación de Rusia respecto a estas situaciones que implican a socios. Y yo creo que en el caso iraní, concretamente, el bloqueo de la señal de Internet y de la señal de Starlink que permitió desescalar esta primavera, esta revolución de color, se sabe ya a esta altura que fue gracias a la ayuda y la cooperación por parte de Rusia, aparte de abastecerlos y haberles proveído de material antiaéreo, baterías S-300 y S-400, que es lo que también se calcula que hizo recalcular a Netanyahu y pedirle a Trump que suspendiera este ataque, porque se estimaba que la respuesta al ataque, o sea, primero, que no iba a ser tan castigado como fue en la famosa guerra de los 12 días, porque ya está mucho mejor preparado con material ruso y chino para responder esto, no solo el ataque, sino después el contraataque. Y tenían cálculos de que podía ser muy destructivo para el propio Israel. Entonces, por todos estos elementos, yo hoy por hoy creo que descartaría un ataque abierto y destacar cómo Rusia también participa activamente en la defensa de sus aliados. Lo que pasa que también hay que ver los intereses, lo que significaría la desestabilización en Irán, afecta el sur del Cáucaso, con grupos extremistas y fundamentalistas. Hay que recordar que entre un 15 y un 20% de la población rusa es musulmana y vive en total armonía dentro de Rusia, porque son rusos de religión musulmana sin ninguna discriminación. Pero obviamente Rusia tiene que ser muy cuidadoso en este sentido, los intereses que defiende y que apoya, porque esto directamente puede estar atentando a la estabilidad de la propia Rusia en la zona del Cáucaso. Bueno, pues con el foco puesto en Oriente Medio y en lo que haga, en lo que decida Donald Trump, les decíamos, ¿no? Veníamos hablando de estas tensiones en torno a Groenlandia, pues tenemos nuevas declaraciones por parte de Donald Trump, declaraciones a NBC News, donde no descarta usar la fuerza para apoderarse de Groenlandia. Le han preguntado esto directamente y Trump ha dicho sin comentarios. Dice que Europa debería centrarse en Ucrania y no en Groenlandia, y cuando le han preguntado si va a seguir adelante con los planes de imponer aranceles, las naciones europeas, ha dicho Trump: lo haré 100%. Mientras aumentan las tensiones por los esfuerzos de Trump para adquirir Groenlandia, este lunes se ha mostrado cauteloso. Le han preguntado sobre si usaría la fuerza para apoderarse de Groenlandia y Trump ha dicho sin comentarios en una entrevista telefónica, como decimos, con NBC News. El pasado sábado amenazó con imponer aranceles del 10% a Dinamarca y a otros 7 países europeos. Hoy le han preguntado por el Premio Nobel de la Paz y ha dicho Trump que no le importa. Dice que la postura de Noruega con respecto a Groenlandia es clara y que Groenlandia forma parte de Dinamarca y que Noruega está apoyando plenamente a Dinamarca en este asunto. Trump ha desestimado la idea de que Noruega no tenga influencia sobre el concurso del Premio Nobel de la Paz. Dice: Noruega lo controla totalmente a pesar de lo que dice. Les gusta decir que no tienen nada que ver con eso, pero lo tienen todo que ver. Preguntado sobre el Premio Nobel de la Paz, dice Trump que no le importa y ha criticado a los líderes europeos. Dice: Europa debería centrarse en la guerra con Rusia y Ucrania, porque francamente ya ven lo que han conseguido. Cuando le han preguntado sobre si está dispuesto a imponer estos aranceles del 10%, Trump ha dicho: lo haré al 100%.
Pendientes de Donald Trump, que no descarta usar la fuerza con Groenlandia, sigue amenazando a los líderes europeos. Carlos, Mamani, hablando de las amenazas de Trump, ¿qué esperas que pueda suceder, sobre todo en Oriente Medio y sobre todo en torno a Irán? Bueno, si bien es cierto, hay cierta reticencia actualmente, ¿no? Digamos, una desescalada de las intenciones, por lo menos primigenias, que se tenía con respecto a Irán, ¿no? A una posible intervención militar, junto, por supuesto, no va a ser con quién va a ser tiene que ser con Israel. De momento, yo diría, pero a largo plazo yo creo que eso va a tener que acontecer, no solamente por una cuestión de petróleo, de pases energéticos, que es cierto, efectivamente es así, pero a largo plazo no nos olvidemos que Irán es un nodo geoestratégico de grandes corredores y proyectos de los BRICS, tanto de Rusia como de China. O sea, anular a Irán, desactivarlo geopolíticamente, estratégicamente, implica, por supuesto, hacerlo con los BRICS, hacerlo con Rusia, con China y con todo lo que implica. Entonces, a largo plazo yo considero que eso está en camino, eso no se puede obviar. A veces se nos va, a los analistas, ¿no? Me incluyo también, pensar de que esto es una cuestión negociable, ¿no? Actualmente Occidente, independientemente de Trump, ha entrado en una fase de anulación sistemática de adversarios geopolíticos. ¿Eso qué quiere decir? Que no está para negociar. Y eso es algo que lamentablemente no ha entendido el bloque de los BRICS, no ha entendido la multipolaridad en emergencia, ¿no? Que con Estados Unidos, con el bloque occidental, independientemente de Trump, no se puede negociar por una muy sencilla razón, porque ellos no quieren compartir el mundo, no quieren compartir la hegemonía con otras potencias, con otros pueblos, ¿no? Esa es una cuestión de todo o nada. En esa lógica se están moviendo, y mientras esto no se entienda, lamentablemente proyectos alternativos, ¿no? A escala, como el espacio de los BRICS, va a ser siempre limitado, porque hasta la actualidad se sigue en estos foros que se hacen, ¿no? Recurrentemente, encuentros, cumbres internacionales, magnas cumbres internacionales, por supuesto, se habla de negocios, de comercio, pero no se están tomando en serio de momento, no sé cómo sea luego, y creo que lo deben hacer, de asuntos estratégicos, de defensa, de seguridad e inteligencia. Occidente lo tiene claro, muy claro. Saben que ellos quieren perpetuar la hegemonía mundial, que independientemente de lo que se habla de una cuestión tripartita del mundo entre grandes esferas de influencia, eso todavía no ha pasado. O sea, lo que fue Anchorage el año pasado en Alaska, algunos quieren hacer ver que esto ha sido una suerte de Yalta 2. Bueno, no existe eso todavía. Mientras no se sienten en la mesa Donald Trump, Putin, Xi Jinping y por lo menos de la India, Narendra Modi, o sea, no vamos a tener una Yalta 2.2. O sea, el mundo sigue estando todavía en esa pugna de un Occidente que se rehúsa a entender que el mundo es de otra forma y que todavía tiene capacidades, como estamos viendo, para poder hacer prevalecer su voluntad, y otro bloque que todavía no se da cuenta de que no se puede negociar. O sea, no hay capacidad todavía de disuasión. Por eso es que las provocaciones, por ejemplo, en el caso de Rusia en concreto, siguen existiendo, ¿no? Mientras Occidente es activo en materia de política exterior, de estrategia y su geopolítica, las otras potencias se limitan a ser reactivas y, en el peor de los casos, pasivas. Bueno, pues el mundo pendiente de Donald Trump, de sus amenazas a Oriente Medio, de estas disputas también con Europa. Muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros. Carlos, Cristian, un placer teneros a los tres por aquí. Muchísimas gracias. Buen día, un abrazo a los tres. Gracias a ustedes. A ti, Sergio. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, unos minutos, y enseguida les contamos el cierre de los mercados europeos. Seguimos mirando a las últimas horas en torno a este accidente fatídico en España. Una pequeña pausa, 2 minutos, y enseguida la información. Negocios Televisión.